tema de hoy es función de transferencia. Y es el último tema previo al parcial. La función de transferencia la trabajamos en el plano complejo, eso es fundamental. Y la función de transferencia es un modelo matemático para representar un sistema dinámico. Puede ser un sistema económico, un sistema biológico, cualquier tipo de sistema, un sistema informático puede ser representado por una función de transferencia. Pero eso sí, la función de transferencia es un concepto que está y que se lo trabaja en el plano complejo. Si nosotros tenemos en este bloque un sistema, y dinámico, ¿por qué? Porque varía con el tiempo, ¿sí? Le damos una entrada, al ingresar la entrada a este bloque, esto produce una salida. La función de transferencia, que es ese modelo que representa este sistema y que está dentro de este bloque, relaciona a esa salida con la entrada. La entrada y la salida, como es un sistema dinámico, está representado por ecuaciones diferenciales. Pero al trabajarlo en el plano complejo, esta entrada es la transformada de Laplace de esa ecuación diferencial y esta salida es la transformada de Laplace de la ecuación diferencial. O sea que la función de transferencia se define como la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Relaciona la transformada de la salida con la transformada de la entrada. Nosotros habíamos visto que para trabajar con transformada de Laplace, las ecuaciones diferenciales debían ser lineales. Tienen que ser además invariantes en el tiempo. ¿Qué significa invariantes en el tiempo? Si es dinámico, varía con el tiempo. Lo que no varía es la ecuación diferencial, no cambia el modelo. Sigue estando representada por la misma ecuación diferencial, o sea, por los mismos valores, por la misma forma. Y eso significa invariantes en el tiempo. Cuando nosotros aplicábamos transformada de Laplace a una ecuación diferencial, esa ecuación diferencial tenía condiciones iniciales. Pero para nosotros poder trabajar con la función de transferencia, las condiciones iniciales deben ser cero. Entonces, tenemos que tener ecuaciones diferenciales lineales, invariantes en el tiempo y con condiciones iniciales cero. Si las condiciones iniciales son distintas de cero, no puedo trabajar, no puedo obtener la función de transferencia, no puedo obtener ese modelo matemático. ¿Por qué tiene que ser las condiciones cero? Porque se lo empieza a observar o a estudiar al sistema desde, o sea, se considera cero desde el momento en que yo lo empiezo a estudiar. Está en completo reposo. Por eso esas condiciones deben ser cero. Y vuelvo a repetir, la función de transferencia relaciona la transformada de Laplace de la salida con la transformada de Laplace de la entrada. Si nosotros conocemos la función de transferencia, podemos obtener la salida en forma experimental dando distintas entradas. Y eso lo van a ver más detalladamente en cuarto año. Pero si yo conozco la entrada y conozco la función de transferencia, ¿qué es la función de transferencia? La transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, si yo quiero conocer la salida del sistema, directamente de espejo, o sea, va a ser I de S, va a ser la transformada, la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Muchas veces a esta entrada no la llamamos R, se llama U de S. Pueden verla como R de S o U de S. Lo que sí siempre, las condiciones iniciales deben ser cero. Cuando yo tengo esta I de S, esa es la respuesta del sistema, pero en el plano complejo. Y nosotros siempre necesitamos la respuesta en el plano temporal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace a este producto y así vamos a encontrar
la respuesta del sistema. Ahora recuerden que cuando yo estoy en el plano complejo, tengo una fracción, una ecuación racional, una ecuación fraccionaria. Entonces tengo los ceros del numerador y los polos, ¿sí? Que son los ceros del denominador. Entonces, la respuesta de un sistema siempre va a depender de los polos y ceros, tanto de la función de transferencia como de la entrada. El concepto de función de transferencia, lo que ustedes necesitan saber ahora es esto. En cuarto año lo van a ver mucho más detalladamente y lo van a usar muchísimo. Y vamos al trabajo práctico 4. El ejercicio 1 me pide que encuentre la función de transferencia. Fíjense, el primer miembro, primero que es una ecuación diferencial, que representa a la salida del sistema. El segundo miembro es una ecuación diferencial que representa la entrada del sistema. Acá no le llamamos R, le llamamos U. Si ustedes se fijan, acá dice I, dos puntitos arriba. Y no está referida a la variable de la cual depende I, o en este caso, en el segundo miembro, de la cual depende U. ¿Por qué? Si ustedes toman una bibliografía, cada vez que ven la derivada representada con puntitos arriba de la variable, significa que la variable independiente es el tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? Que es la segunda derivada de I respecto de T dos veces. Este I puntito significa que es la primera derivada de I respecto de T. El U puntito es la derivada de U respecto de T. ¿Cuál es la condición para obtener la función de transferencia? La condición es que tengamos ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales igual a 0. Lineales son, no hay ningún producto ni potencia de las variables dependientes, que en el primer miembro es I y en el segundo es U, porque la independiente es T. Y las condiciones iniciales que están dadas son 0. Entonces yo puedo aplicar la transformada de Laplace y además de aplicar la transformada de Laplace, puedo obtener la función de transferencia. Recordemos que la función de transferencia es la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Cuando yo aplico transformada de Laplace al primer término, que es I dos puntitos, o sea, el de la segunda derivada, recuerden ustedes del práctico anterior que ¿qué era? S cuadrado por I grande de S menos S por la función I evaluada en 0 menos la primera derivada de I evaluada en 0. Pero como las condiciones iniciales son 0, entonces los términos de las condiciones iniciales directamente se anulan. Entonces me queda el primer término. Es por eso que solo escribo S cuadrado por I grande de S. Más 7. Primera derivada. La transformada de la primera derivada era S por I grande de S menos la función I evaluada en 0. Vuelvo, es lo mismo. Como la condición inicial es 0 y evaluada en 0 va a ser 0, ese término se anula. Por eso es que escribo solo el primer término. S por I grande de S. Más 6, transformada de I de T, va a ser I grande de S. Igual a 3, acá sucede lo mismo. La transformada de U', de la primera derivada de U, va a ser S por U grande de S, porque sus condiciones iniciales es 0. Más 6, transformada de U, que es U grande de S. Yo lo que necesito es I de S sobre U de S. Entonces, ¿qué hago? En el primer miembro saco factor común I de S. Y en el segundo miembro saco U grande de S. Entonces, ¿qué me queda? En el primer miembro me queda I de S por S cuadrado más 7S más 6 igual a U de S de 3S más 6.
Acá podría haber sacado factor común también este 3 y que me quedara dentro del paréntesis S más 2 y el 3 acá afuera. Es lo mismo. P de S, que así es como indicamos la función de transferencia, es el cociente de I de S sobre U de S. Entonces, U de S va a pasar dividiendo al primer miembro y este factor va a pasar dividiendo al segundo. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Saco las raíces del denominador, es decir, los polos de la función, que son menos 6 y menos 1, por eso es que me queda S más 6 por S más 1. Y esta es la función de transferencia, es el modelo matemático que representa a este sistema que tiene esta salida con esta entrada. Cuando se pide función de transferencia se llega a esto. No hay que obtener ni sacar nada más. Llegamos a esto nada más. Vamos al ejercicio 2 del práctico. El ejercicio 2 me dan ecuaciones diferenciales. También la variable es independiente t, en donde el primer miembro representa la salida y el segundo a la entrada. Acá no me piden la función de transferencia. Me dice que con condiciones iniciales igual a 0 yo encuentre I de t, que es la respuesta al sistema. Yo me doy cuenta y observo de que son lineales las ecuaciones diferenciales. Entonces puedo aplicar la transformada de Laplace. Como sus condiciones iniciales son igual a 0, cuando yo aplique la transformada de Laplace de la segunda derivada, los términos correspondientes a las condiciones iniciales son 0. No los escribo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Solo el primer término, S cuadrado por I grande de S. Más 5, transformada de la primera derivada, es lo mismo. El término correspondiente a la condición inicial es 0, entonces no lo escribo. Escribo el primero, que sería S por I de S. Más 4, transformada de la función I de t, que es I de S. Ahora fíjense en el segundo miembro. Es la transformada de 4. Piensen que la transformada de una constante, nosotros decíamos que la constante sale fuera, pero ¿qué queda dentro del operador transformado? Queda 1. 4 lo puedo escribir como 4 por 1. Cualquier constante, cualquier valor de constante la puedo escribir como la constante por 1. Y la transformada de 1 es el escalón unitario, no es otra cosa que 1 sobre S. O sea que cada vez que yo tenga la transformada de una constante, es esa constante sobre S. Cuidado con poner solo la constante. Bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero la respuesta. Para poder encontrar la respuesta en el plano real, primero la tengo que encontrar en el plano complejo. Por lo tanto, saco en el primer miembro factor común I de S. Al sacar factor común I de S me queda S cuadrado más 5S más 4, igual a 4 sobre S. Como yo quiero I de S, este factor va a pasar al segundo miembro dividiendo y le vamos a sacar sus raíces. Las raíces son menos 4 y menos 1. Por eso es que es S más 4 y S más 1. El grado del polinomio denominador es 3. Quiere decir que cuando yo lo descomponga en fracciones parciales, van a ser 3 términos. Tengo, si yo observo, 3 residuos simples. Entonces empiezo. Residuo del polo 0 sobre S, más residuo del polo menos 4 sobre S más 4, más residuo del polo menos 1 sobre S más 1. Entonces ahora voy a calcular los 3 residuos como yo los venía calculando. Y es residuo del polo 0. ¿Qué es? Es el polo en cuestión S por la función.
y evaluada en 0. S y S se simplifica. Al reemplazarlo por 0, el numerador queda 4. Y el denominador queda 4 por 1, que es 4. O sea que el residuo del polo 0 es 1. Vamos ahora al residuo del polo menos 4. ¿Qué es? Es S más 4 por la función, evaluada en el polo menos 4. S más 4 con S más 4 se simplifica. Al reemplazarlo, en el numerador queda 4. Y en el denominador me queda menos 4 por menos 4 más 1, menos 3. Es positivo el denominador, 4 con 4 se simplifica y me queda un tercio. Después tengo el residuo del polo menos 1. El residuo del polo menos 1 es el polo en cuestión, que es S más 1, por la función evaluada en menos 1. S más 1 con S más 1 se simplifica. Entonces, reemplazo por menos 1. ¿Y qué voy a tener? 4 en el numerador. Y en el denominador voy a tener menos 1 por menos 1 más 4, 3. Entonces me queda, el denominador es negativo, me queda menos 4 tercios. Obtuve los 3 residuos. Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlos acá. Entonces reemplazando me queda de esta manera. Esta es la solución, como lo hacíamos en el práctico anterior, en el plano complejo. Pero yo quiero la respuesta a un sistema siempre es en el plano real, en el plano temporal. Entonces aplico la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de 1 sobre S es el escalón unitario, 1 más 1/3. La transformada inversa de 1 sobre S más 4, esta es una exponencial, es E a la menos 4t, menos 4/3 de la transformada inversa de 1 sobre S más 1, que es otra exponencial, E a la menos t. Y esa es la respuesta del sistema que tiene esta salida y que tiene la ecuación diferencial que representa la salida y la ecuación que representa a la entrada, con condiciones iniciales igual a 0. En el ejercicio 3, si ustedes se fijan, nos dan la función de transferencia y nos dan la entrada, pero en el plano temporal. Y me piden la respuesta. En el plano, la entrada, en el plano temporal, en el plano real, es 1. Si t es mayor o igual que 0, y 0 si t es menor que 0. O sea que estamos con el escalón unitario. La transformada, según la tabla, de esta función es 1 sobre S. Entonces, como yo lo que quiero es la salida, lo que debo hacer es despejar I de S. Entonces, I de S es mi función de transferencia por U de S. ¿Pero qué es U de S? Es la transformada de Laplace de esta función. Y la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. Si mi entrada fuera T, la rampa unitaria, porque la rampa unitaria se define como T si T es mayor o igual que 0 y 0 si T es menor que 0. ¿Qué tendría que escribir acá? ¿Qué les parece? ¿Pondría 1 sobre S o qué pondría? ¿Qué les parece, chicos? Si en vez de ser 1 fuera T, ¿qué es la transformada de T según la tabla? ¿Qué es la transformada de la rampa? ¿1 sobre S cuadrado? Sí, perfecto. 1 sobre S cuadrado.
Entonces, si acá dijera t, tendría que escribir 1 sobre s cuadrado. Entonces, cuidado de acuerdo a la entrada que se ve, va acá. La transformada no siempre va 1 de s, 1 sobre s. En este caso, porque es el escalón unitario. Entonces, su transformada es 1 sobre s. Una vez que ya reemplacé u de s, bueno, tengo mi función. Me fijo en el denominador. ¿Qué grado tiene? 1, 2, 3, 4. Grado 4. Todos son polos simples. Entonces, voy a tener 4 términos con polos simples. Va a ser residuo del polo 0 sobre S, más residuo del polo menos 3 sobre S más 3, más residuo del polo menos 1 sobre S más 1, más residuo del polo menos 10 sobre S más 10. Lo que debo hacer ahora es calcular cada uno de estos residuos. Bien, calculemos. Residuo del polo 0 es S por toda la función reemplazada en S0. S con S se simplifica. Al reemplazar en 0, en el numerador me queda 3 por 5, 15 por 2, 30. Y abajo me queda 1 por 3, 3 por 10, 30. Es decir, que el residuo del polo 0 es 1. Residuo del polo menos 1 es el polo en cuestión, que es S más 1, por toda la función. Los polos se simplifican, el S más 1 lo debo reemplazar en menos 1. Entonces, fíjense, ¿qué me queda en el numerador? 3 por menos 1 más 5, 4. Menos 1 más 2, 1. Y abajo me queda menos 1, menos 1 más 3, 2, y menos 1 más 9, más 10, perdón, 9. Si nos fijamos, el signo en el denominador es negativo, o sea que del residuo va a ser negativo. 3 por 4, 12, 2 por 9, 18, y simplificando me queda menos 2 tercios. Vamos ahora al residuo del polo menos 3. Va a ser S más 3 por la función, evaluada en menos 3. S más 3 con S más 3 se simplifica. Reemplazo. En el numerador va a ser 3 por menos 3 más 5, 2. Menos 3 más 2, menos 1. Abajo vamos a tener menos 3 por menos 3 más 1, menos 2. Menos 3 más 10, 7. Denominador signo positivo, del numerador es negativo, o sea que el residuo va a ser negativo. El 3 con el 3 se simplifica, el 2 con el 2 se simplifica y me queda un 0. Vamos al residuo del polo menos 10. Va a ser el polo en cuestión, que es S más 10, por toda la función evaluada en menos 10. S más 10 con S más 10 se simplifica. Entonces voy y reemplazo por menos 10. ¿Qué me va a quedar en el numerador? 3 por menos 10 más 5, menos 5. Por menos 10 más 2, menos 8. En el denominador, menos 10 por menos 10 más 1, menos 9, por menos 10 más 3, menos 7. Signo del numerador positivo, signo del denominador negativo, el residuo negativo. Resolviendo 3 por 5 por 8 es 120, 10 por 9 y por 7 es 630, simplificando me queda menos 421. Reemplazo 4 residuos en mi función, y es lo que tengo. Esta es la respuesta, como siempre, en el plano complejo. Yo la quiero en el plano real. Aplico transformada inversa de Laplace. Entonces, ¿qué tengo? La transformada inversa de 1 sobre S es 1, menos 1/7 de la transformada inversa de 1 sobre S más 3, que es la exponencial e a la menos 3t, menos 2 tercios de la transformada inversa de 1 sobre S más 1, que es
la exponencial e a la menos t, menos 4/21 de la transformada inversa de 1 sobre s más 10, que es la exponencial e a la menos 10t. Y esta es la respuesta del sistema que tenía esa función de transferencia y con una entrada de escalón unitario. ¿Hay dudas, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Es muy corta la clase de hoy. Si no hay preguntas, el lunes que viene a las 4:15 nos conectamos para consulta, los que quieran, para el parcial. Ya sea consultas de teoría o de práctica, yo no tengo problemas, se las puedo dar, ¿sí? Pero ya serían consultas para el lunes 27. Y Profe, hasta el sí, TP4 van parcial. hasta este TP, sí. Hasta este Bueno, TP va. Como muchos no se van a conectar el lunes que viene, porque tal vez no tengan duda, el lunes 27, bueno, no hay clases, el parcial a las 19 horas, y el lunes 4, que hay mesa de examen, chicos tienen clases normales, ¿está bien? Si yo tengo alumnos para tomar final, tomaré en otro horario, pero clases normales, nos conectamos a las 4:15, ¿está bien? Para ver ya empezar con la segunda parte. Profe, ¿el parcial es teórico práctico o cómo sería El más o menos? parcial es teórico práctico porque es para promocionar. Si ustedes leen, ya está resaltado en el aula virtual. Son 20 puntos, de los cuales todavía no está hecho totalmente, van a ser más o menos 12 teóricos y 8 prácticos. Es verdadero o falso o múltiple choice. Van a tener de ambas cosas. Un tiempo determinado para contestar el cuestionario, que ahí dice 75 minutos, no está fijado todavía. Tenemos que ver bien porque todavía no está terminado. Puede ser menos tiempo. Y después de ese tiempo, pues tienen que, o si no han terminado, automáticamente se sube lo que ustedes hayan contestado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, sí, chicos? profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, en los que tengan dudas, teóricos o prácticas, nos vemos el lunes de la semana que viene.